Esto es Fluent Spanish Express, un podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, martes 26 de abril de 2022, episodio número 231 de Fluent Spanish Express Podcast, un episodio en el que vamos a hablar sobre convivencia. Bueno, concretamente sobre convivencia entre vecinos. Ahora os cuento más. Un episodio súper interesante para conocer un poquito más sobre, nuestras costumbres sociales, cómo vivimos, cómo pensamos, cómo actuamos los españoles, y creo que va a ser un episodio muy interesante. Bueno, y antes de comenzar este episodio, pues os recuerdo, para las personas que no me conocéis, que soy Diego Villanueva, profesor de español y director de la Academia Online de Español Fluent Spanish Express en www.fluentespanish.express. Allí, por tan solo 5 euros al mes, una suscripción mensual de 5 euros al mes, tenéis acceso a contenidos exclusivos y también a algunas ventajas como suscriptor o suscriptora de Fluent Spanish Express. Bueno, pues, ¿qué son esos contenidos exclusivos? Pues son audiocursos sobre la cultura española, las costumbres, cosas como las que voy a hablaros hoy. Pues en la página tenéis algunos audiocursos en los que hablo sobre las costumbres españolas, sobre muchas cosas, y también hablo de las expresiones que utilizamos los nativos. Y todo esto, como siempre digo, para llevar vuestro español al siguiente nivel. Y es que cada audiocurso está formado por diferentes episodios, y esos episodios tienen sus propias transcripciones, y además estos audiocursos los puedes escuchar directamente en tu teléfono móvil, como si estuvieras escuchando un podcast. Bueno, pues igual puedes estar, paseando al perro, llevando a los niños a la escuela, en el gimnasio o donde te dé la gana, y estar escuchando estos audiocursos, y pues estás haciendo dos cosas a la vez. Bueno, para las personas que sean capaces de hacerlo. Y también, como decía, acceso a una serie de ventajas, como por ejemplo participar en la comunidad de estudiantes, y allí es donde podéis resolver vuestras preguntas, vuestras dudas, practicar escribiendo, hablando, y también participar en diferentes actividades, como por ejemplo, pues el club de lectura, en el que, pues ya llevamos 2 sesiones, ya llevamos 2 reuniones de club de lectura, y vamos a por la tercera en el mes de mayo, en el que vamos a hablar de un libro de Eduardo Mendoza que se llama La cripta embrujada. El misterio de la cripta embrujada, ni me acuerdo, y eso que lo he leído 2 veces. Bueno, pues vamos con este episodio de hoy, un episodio interesante desde mi punto de vista, porque el otro día en una clase con un estudiante de Estados Unidos, pues me preguntaba por cómo era la convivencia entre los vecinos, teniendo en cuenta que España es un país donde pues muchísimas personas vivimos en pisos, en una comunidad donde pues tienes un apartamento que está pared con pared y suelo con suelo y techo con techo con otros vecinos, y pues entonces es muy diferente vivir así a hacerlo en una casa individual, digamos, en una casa individual. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hay que respetar ciertas normas, hay que tener en cuenta determinadas cosas que debes hacer para evitar tener problemas con tus vecinos, y todo esto también va un poco a colación, es decir, que también aprovecho para hablar de este tema, porque pues desde que llegué a Polonia, durante el primer mes, tenemos un vecino que hacía fiesta día sí día también, y entonces digamos que era bastante molesto, más teniendo en cuenta que yo me levantaba todos los días súper pronto para trabajar. Entonces digamos que este episodio de hoy también me sirve un poco para hablar un poquito de este tema, y es que hay algunas normas de convivencia entre vecinos dentro de una comunidad o dentro de un edificio que debemos tener en cuenta, y que en España más o menos se respetan, aunque siempre hay algunas excepciones. En todos lados se cuecen habas, pero esa es una expresión: en todos lados se cuecen habas, es que en todos los sitios hay algún problema, pues no pasa nada. Pero estas cosas son interesantes, y es que hay algunas cosas que son básicas, que yo creo que vosotras mismas, cuando las escuchéis vais a decir, pues esto es lógico, no tiene sentido. En mi casa, en mi edificio, si vivís en un edificio, también es igual, pero también os voy a contar algunas curiosidades de diferencias que estoy viendo aquí, por ejemplo, en Polonia. Por ejemplo, la primera de ellas, y esta cae de cajón, es de perogrullo decirlo, pero cuando decimos que es de perogrullo es que es algo muy evidente, ¿vale? Es respetar los horarios, y es que hay que evitar hacer ruido en momentos determinados del día, sobre todo en las que se llaman horas de descanso, ¿no? En España es entre las 10 de la mañana y las 6 de la mañana, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, pues se debe evitar problemas, y entonces hay que tener cuidado con hacer ruidos en esas horas.
Una curiosidad, en España, como ya sabéis, como en muchos otros países, pues en los últimos meses se ha encarecido muchísimo el precio de la energía, de la luz, y entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas personas que tienen una tarifa eléctrica en España que tiene un tramo, digamos, que llaman valle, es decir, que el precio del kilovatio hora es mucho más bajo y es a partir de las 12 de la noche. Entonces te encuentras muchas personas que ponen la lavadora últimamente, en los últimos meses, a partir de las 12 de la noche. Bueno, pues imaginaos en una casa en silencio, en esas horas ya en las que pues todo el mundo está durmiendo, una lavadora centrifugando. Y bueno, si ya es una lavadora, pero si son 5 lavadoras en el edificio, pues imaginaos, eso es igual que si fuera una... Bueno, no sé. Pero respetar los horarios, intentar siempre, pues intentar ponerse en la piel de los demás y saber que quizás tú mañana no tienes que trabajar, pero quizás otra persona se tiene que levantar muy pronto para trabajar. Bueno, hay que tener cuidado porque al final, como siempre digo, si tú no quieres respetar o no quieres vivir respetar las normas de una comunidad, lo mejor es que te vayas a vivir al monte, solo, a un bosque, y estés ahí tranquilamente y hagas todo el ruido que quieras y no pasa nada. Pero claro, para eso también a veces hay que tener dinero. Bien, dicho esto. Segundo, moderar el volumen de la música o de la televisión. Pues cuántas veces te encuentras, bueno, por ejemplo, este chico a las 3 o las 4 de la mañana escuchando música a todo trapo, a todo volumen, pues estas cosas obviamente ya no son ni siquiera en horario de dormir, sino durante todo el día. A mí, por ejemplo, yo reconozco que a todo el mundo le encanta escuchar la música a todo volumen dentro de la casa y le gusta, no sé, si estás haciendo una cosa, pues y hay una canción o un disco o lo que sea, que te gusta mucho escucharlo mucho, muy, muy alto, pero bueno, para eso también existen los auriculares, existen los cascos, que decimos también como auriculares, que se utilizan para que solo lo escuches tú. Es que a mí no me interesa tu música y ni a ti te interesa seguramente la mía. Entonces eso también es una cuestión que hay que respetar. Igualmente la televisión también, porque bueno, pues tú te quieres quedar a ver una película por la noche y normalmente en los edificios las habitaciones suelen coincidir. Es decir, mi habitación está encima o está debajo de otra habitación de otra persona, con lo cual si yo tengo la tele encendida a todo volumen, pues entonces le estoy molestando sus horas de sueño. Entonces, bueno, esas cosas también tenerlas en cuenta. Tercera, y esta es muy interesante porque es los espacios comunes. ¿Qué llamamos los espacios comunes? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con el portal, todo lo que es el edificio, esas zonas que no son de nadie, pero son de todos, ¿sí? O sea, yo no puedo llegar allí y plantar un mueble, pero un armario, por ejemplo, pero tampoco... O sea, pero es un sitio que es mío, es de la comunidad, pero eso no me da derecho a poner lo que me dé la gana. Dicho esto, en España es bastante poco habitual, yo apenas creo que lo he visto poquísimas veces, gente dejando cosas fuera de la casa. Bueno, quizás de una manera puntual puede que alguien dejara unas zapatillas porque estaban mojadas o que acaba de llegar de la calle, un paraguas, algo así, una cosa muy, muy pequeña, una cosa momentánea además que rápidamente pues ya van para la casa de nuevo. Pero por ejemplo aquí en Polonia me encuentro con que, bueno, pues hay bicicletas, hay patinetes, hay balones, hay casi hasta niños, diría yo, durmiendo en el felpudo de la casa y bueno, pues es muy interesante este cambio de mentalidad, ¿no? Por ejemplo, yo no dejo nunca nada fuera de la casa, sin embargo, pues me encuentro que todos los vecinos tienen esa costumbre de dejarlo todo fuera. Personalmente, a mí no me molesta, eso tengo que decirlo, pero me llama la atención porque en España es bastante raro ver algo así. No, yo no, la verdad es que no es muy, muy habitual verlo así. Otra cosa más, y esta es también muy interesante, es que normalmente en las comunidades en España, pues en los garajes se suele tener la normativa de que no se deje nada en la zona, digamos, perimetral de la plaza de garaje. O sea, es decir, si tú tienes tu coche aparcado, pues que no dejes nada por detrás, en los bordes, ¿no? Que toda esa zona esté limpia. Bueno, pues aquí, de nuevo, pues me vuelvo a encontrar con que esas zonas están llenas de cosas y bueno, pues a ver, puede que haya una bicicleta, puede que haya un patinete, puede que hayan cosas así, pero es que a veces te encuentras gente que realmente acumulan cosas que, bueno, sin ir más lejos, antes fui a tirar la basura y había uno ahí que tenía, pues no sé, cajas de cartón y cartones y plásticos, no sé, un poco síndrome de Diógenes, pero bueno, pues esto en España no es muy habitual ver que una persona tiene cosas detrás del coche, porque en España si tú quieres acumular cosas, pues lo normal es que alquiles un trastero, que es donde metes tus trastos. O sea, las cosas que pues no quieres meter en tu casa, las metes en el trastero. Pero bueno, esto también es interesante. Otra cosa, otra norma de convivencia muy interesante que también a veces
pues bueno, yo aquí la verdad que entre todos mis vecinos siempre se cumple, pero en algunos lugares donde he vivido, pues algunas personas no lo hacían, que es saludar. Algo tan simple como saludar siempre a los vecinos cuando estás con alguien, o sea, cuando te cruzas con un vecino, cuando vas en el ascensor, cuando lo que sea. Y eso que para mí aquí, bueno, tengo que decir que me he aprendido, por supuesto, la expresión en polaco, pero bueno, pues joder, es lo normal, saludar a otra persona. No hace falta que tengas una conversación existencialista sobre, no sé, física cuántica, pero puedes saludar y decir pues las típicas conversaciones de ascensor que os hablé en algún podcast, ¿no? El tiempo y cosas así. Bueno, pues eso es interesante también tenerlo en cuenta. Saludar siempre a los vecinos es una cuestión de educación, es que no ni siquiera es otro tema más profundo, simplemente es educación. Otra más, 6, y esta también tiene que ver con esto. A la vez que saludamos a los vecinos, también les abrimos la puerta, dejamos que pasen delante. O sea, esas típicas cuestiones de cortesía en España al menos son muy comunes. O sea, yo siempre que me encuentro con un vecino, siempre lo saludo, siempre le abro la puerta, siempre pues le dejo pasar primero. Si va al ascensor, en el ascensor pico primero su piso. Bueno, cosas que son, pienso de educación, o como me educaron a mí cuando era pequeño y que pues mantengo porque me parecen bien. Y bueno, pienso que en España son unas cosas que se cumplen más o menos. Y luego ya la última de todas estas normas de convivencia es si ensucias, limpias. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, vale, en todos los portales, en todos los edificios suele haber una persona que está limpiando, pero, por ejemplo, el otro día, yo estoy aquí, como os comentaba algún día, viviendo cerca de un bosque o de un parque, y que, por cierto, ya os contaré un día una historia sobre este parque, que es, bueno, ya os la contaré en otro episodio. Resulta que, bueno, pues el otro día llegué con los zapatos, con los playeros en sucio sin darme cuenta, y pues dejé todo hecho un desastre. Bueno, pues, ¿qué hice? Cogí la escoba de mi casa y estaba barriendo toda la zona en la que yo había dejado todo eso, que está en la zona desde el ascensor hasta mi casa, hasta mi puerta. Y bueno, pues llegó la chica que limpia aquí en el portal y pues me miró así un poco extrañada, pues debió pensar que igual le quería quitar el trabajo o algo, pues nada más lejos de la realidad, pero yo simplemente pues había ensuciado algo y nadie tiene por qué limpiar lo que yo ensucio. Otra cosa es que las cosas se ensucien por uso, pero en este caso era debido a un mal uso, porque yo había entrado en el portal con los zapatos totalmente llenos de tierra, con lo cual pues era un problema mío, que no tenía por qué nadie encontrarse y menos limpiarlo. O sea, eso es una cuestión que tenía que hacer yo y ya está. Pues esas cosas también son interesantes. Y yo recuerdo además cuando... Esta es una anécdota un poco tonta, pero cuando mi abuela, que vivía en el pueblo, pues eran 6 vecinos, pues cada semana uno de esos vecinos limpiaba todo el portal. O sea, creo que eran 2 o 3 veces a la semana, pues estaban barriendo y fregando el portal. Y bueno, pues es una cuestión también que esas cosas, digamos, costumbres de antaño, de hace muchos años, que pues hacían para llenar normas de convivencia básicas que todo el mundo aceptaba. Todo el mundo pues se ponía a limpiar el portal cuando le tocaba y no había nadie que se escaqueaba, ¿vale? El verbo escaquearse es evitar algo por todos los medios. Bueno, dicho esto, estos son un poco algunas normas de convivencia. Yo no sé si vosotros pues tenéis alguna diferente o pensáis que alguna de las que cuento aquí son un poco raras, o no sé, si tenéis alguna cosa que contarme, pues os agradecería. Si estáis escuchándome desde Spotify directamente, podéis contestar en Spotify. Voy a dejaros ahí una zona donde podéis contestar, o si queréis también pues podéis escribirme en redes sociales o como os dé la gana. Y otro día, si queréis, hago un episodio pues de alguna manera comparando estas normas de convivencia entre España y otros países. Así que si queréis me mandáis esto y bueno, pues también vemos un poco de alguna manera las diferencias y podemos comparar, que es muy interesante, y sobre todo lo que nos interesa, aprender un poquito más sobre cultura, y en este caso, bueno, pues cultura española. Así que espero que os haya gustado este episodio de hoy. Esto ha sido todo por hoy, que no sé ni lo que digo. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify. Muchísimas gracias a todas las personas que me dejáis comentarios, una pequeña reseña, y también ya sabéis, nos vemos todos los días de lunes a viernes aquí en Fluent Spanish Express Podcast. Y si queréis aprender todo el español que nos enseñan los libros, audiocursos de cultura, de costumbres y de expresiones en www.fluentspanish.express. Que tengáis muy buen martes.